Amigo y amiga que me escuchas, te damos la bienvenida a Púlpito Reformado, la voz de la Reforma Protestante en Puerto Rico y la voz oficial de la Iglesia Presbiteriana Reformada en San Juan. Te habla el diácono Ángel Carrasquillo y te invitamos a que en la próxima hora nos acompañes para que oigas palabra de Dios. Busca tu Biblia, la palabra de Dios, la palabra que no se equivoca, la palabra que no vuelve atrás vacía. Esa palabra que es como espada de dos filos, la espada del Espíritu que llega a lo más profundo del ser humano por el poder del Espíritu Santo. Sí, quédate con nosotros para que aprendas de esa palabra que no se equivoca, de esa palabra que es eterna. El tema de hoy, profecías mesiánicas y su cumplimiento en Cristo, está en la segunda parte. Esta noche nos acompañan los hermanos Andrés Martínez. Dios bendiga a los que nos oyen. Y el hermano pastor de nuestra misión en Arroyo, el hermano Brandy López. Dios le bendiga a todos. Ahora bien, te invitamos a que tomes tu Biblia, la palabra de Dios, y busca el pasaje en Romanos 1, del 1 al 5. Romanos 1, del 1 al 5. Dice así la palabra del Señor. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Hermanos, esta noche pues nuestro hermano Andrés Martínez va a comenzar la exposición del tema con una breve, aparte de introducción, un resumen de lo que sucedió también la semana pasada. Bueno, la semana pasada establecimos, por así decir, el fundamento y hablamos acerca del protoevangelio de Génesis 3:15, donde Dios había prometido que la simiente de la mujer iba a aplastar la cabeza de la serpiente y que iba a haber, ¿verdad?, una simiente contra la otra, ¿no? Y hablamos acerca de que Abraham, ¿verdad?, dando así un salto para no tomar mucho tiempo en esto, Dios le había prometido a él que de la simiente de él vendría el Cristo y que por esa simiente iba a bendecir a todas las naciones. De ahí pasamos a David, donde, ¿verdad?, en el desarrollo de la revelación de Dios, David, como era profeta, nos dice la Escritura, y era rey, Dios le prometió que de sus lomos, de su tronco genealógico, iba a traer al Mesías. Y de ahí en adelante, todos los profetas, como nos dice Cristo en los evangelios y también los apóstoles, aluden y parten el evangelio que predicaban los apóstoles, era del mismo Antiguo Testamento. Es decir, los profetas del Nuevo Testamento interpretaron las profecías del Antiguo Testamento. Es bueno señalar que hubo un espacio de algunos 400 y tantos años entre el último profeta, Malaquías, y el inicio, es decir, hubo un silencio en el que Dios no se revelaba, no había profecía. 400 años de silencio de parte de Dios en lo que respecta a revelaciones y a profecías. Y entonces, pasado esos 400 años, como nos dice Pablo en Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿ves? Cuando se cumplió el tiempo, se abre de nuevo el canon profético y Dios empieza de nuevo a revelar y a hablar, ¿no?, a través de estas revelaciones. Lo primero que hace es que se le revela a Zacarías
luego a María. Ahí empieza a abrirse de nuevo el canon profético, por así decir. Y los apóstoles de ahí en adelante se convierten en los que explican las profecías del Antiguo Testamento, y es desde el Antiguo Testamento que ellos utilizan la palabra de Dios para predicar el Evangelio. Sí, sí, o sea que los apóstoles explican el Antiguo Testamento. Exactamente. En otras palabras, eso también es una regla de interpretación donde Nuevo Testamento da luz al Antiguo Testamento. Y obviamente aquí, hablando de las profecías de Cristo, son bien claras, inclusive en el libro de Mateo, donde se cumple muchas, Mateo señala muchas de las profecías que fueron cumplidas mientras Cristo estaba aquí en la tierra. Claro que sí. Bueno, como dije, cuando se abre de nuevo la profecía y Dios empieza a hablar, aparece el ángel, porque había llegado el tiempo del cumplimiento de las profecías con relación al Mesías que Israel esperaba y que tenía conciencia de ello. Cuando Cristo aparece, que Juan el Bautista lo señala como que es el Hijo de Dios, y tiene 2 discípulos, y esos 2 discípulos, uno de ellos es Andrés, y va a presentarle a Cristo a Pedro, y va donde Pedro y dice: hemos hallado al Mesías. Felipe se encuentra a Natanael y le dice: hemos hallado de quien los Moisés y los profetas hablan. Es decir, que había una conciencia colectiva en Israel, y era normal, esperaban un Mesías, eso era una cosa normal, desde los más pobres hasta los más encumbrados, como por ejemplo esta señal de Isaías 7:14, que dice: por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y Mateo el apóstol recoge en su investigación, para señalarle a los judíos que Jesucristo es el Mesías esperado, empieza con un árbol genealógico donde presenta que Cristo viene de la raíz de David, ¿no? Que viene de la misma descendencia de David y es el heredero al trono, ¿no? Pero presenta, además de que presenta la genealogía, en el caso de Mateo, la presenta de José. En el caso de Lucas la presenta de María. En una empieza con Abraham, si no me equivoco, y en la otra, en Lucas, empieza desde Adán. ¿Entiendes? Tomando en cuenta toda la profecía. Ahí se encuentra toda la profecía, porque es importante comprender que esto que hablamos, como dijimos la semana pasada, no es un mito. Son asuntos que pasaron históricamente y que se dan dentro de un ámbito histórico y de verdad. Isaías 7:14, que dice: por tanto el Señor mismo os dará señal. Y habíamos dicho que la profecía era una promesa, era el propósito de Dios, pero había unas señales que indicaban quién era ese Mesías. Y este Mesías iba a venir de una virgen, habíamos dicho. Por eso Mateo recoge y presenta el nacimiento. Después de presentar el árbol genealógico de Cristo, empieza diciendo: el nacimiento de Jesucristo fue así. Y presenta que se le presenta un ángel a María. Lucas y Mateo dicen lo mismo. Y le dice, es bueno entender que era una virgen, porque, les digo, para aclarar la cosa, no era una virgen que se casó y teniendo relaciones íntimas concibe y da a luz un hijo. Eso no es. Eso sería normal. Eso pasa diariamente. Lo portentoso del asunto es que no había conocido varón. Que no había conocido varón. Que no iba a haber una relación íntima de varón alguno. Eso era lo portentoso del asunto. Y era necesario para que el Mesías viniera. Un ser perfecto. Tenía que tener... Claro, no podía tener, porque de ser así, hubiera nacido concebido en pecado, y entonces estaba descalificado. Aquí estamos hablando del Mesías, de Cristo, o sea,
de la persona más perfecta que iba a venir a la tierra. O sea, tenía que tener, para poder ser santo y perfecto, tenía que ser concebido por el Espíritu Santo, pero siendo virgen, la Virgen María. Exactamente. O sea, tenía una parte de la Virgen, tenía sustancia de ser humano y tenía, obviamente era Dios. Claro que sí. Pero quiero señalar que esa era una señal que identificaba al Mesías. Uh-huh. Y era precisa. Una de las cosas que tenemos en las Escrituras es que las profecías que Dios da, hablando a través de sus profetas, son concretas y son precisas. Dijo hasta el nombre como le iban a llamar. Emmanuel, que es Dios con nosotros. Y le puso por nombre Jesús, porque era el Salvador del mundo. Era Jesús el Cristo, era el Cristo, el Salvador ungido, ¿no? Esta es la primera señal que tenemos, ¿verdad? Entre otras, porque ya el Nuevo Testamento precisamente abre la profecía y la revelación de Dios con esta señal, cumpliéndose lo que decía Isaías 7:14. Pero no solo eso, sino que había otra profecía que señalaba el lugar donde iba a nacer este Mesías. Ninguno de los profetas de ninguna de las otras religiones, llámese quien se llame, cumplía con estos requisitos, porque la salvación y la revelación Dios se la dio a los judíos, y era de ahí, de Abraham y de la descendencia de Abraham, que iba a venir el Mesías. Así que Dios también le da en Miqueas 5:2 el lugar donde iba a nacer este Mesías. Es interesante saber que María, cuando se le aparece el ángel, no vive en Belén. Ella vive en Nazaret. Pero por causa del censo que el emperador del momento quiso hacer, se mueven a Belén, porque se entendía que el Cristo, que el Mesías, tenía que nacer en Belén. Y para que esto se lograra, Dios de manera misteriosa, de manera providencial, une todas estas actividades para llevar a María hasta Belén, porque necesariamente, como lo había profetizado, como dice Miqueas 5:2, pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Es decir, que ya no solamente... O sea, que ese cumplimiento se ve en Mateo 2:6. Claro que sí. O sea, no solo se ve lo de la señal de la Virgen, sino que se da de manera específica el lugar donde el Cristo, el Mesías, iba a nacer. Continúa. Muy bien. En Mateo dice, capítulo 2, en la visita de los magos que todos conocemos, cuando Jesús nació en Belén de Judea, empieza el verso 1. Y entonces nos señala cómo Herodes se turba. Empieza a regarse que habían llegado unas personas de Oriente, unos magos, pero no eran los magos de magia, no era nada tenía que ver con esto. Eran astrónomos, aunque antes se le decían astrólogos, ¿no? Porque estudiaban los astros, pero nada tenía que ver con la astrología que hoy conocemos. Se turba a Jerusalén y llega a oídos del rey, y él, que era astuto, un criminal, pues entonces los invita, no, antes de invitarlos, le pregunta a los del Sanedrín, y les pregunta, ¿dónde iba a nacer el Cristo? Dice, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, porque ellos sabían, tenían el conocimiento, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y entonces cita
a Miqueas 5:2. Y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo. Es importante señalar que Miqueas, aunque Mateo no utiliza todo el texto, pero hace alusión al cumplimiento de esta profecía como señal de que el que nació era el Cristo, dice que el que iba a salir, que iban a nacer en Belén, sus salidas son, oiga esto muy bien, desde el principio, desde los días de la eternidad, que señala la divinidad de Cristo. del Cristo. Por eso no tenía los genes, ¿verdad? O no era necesario intimar con varón alguno, porque Dios eliminó eso, porque iba a venir por obra y gracia del Espíritu Santo. Es decir, bueno señalar que los testigos de Jehová que hablan acerca de que Cristo fue creado porque dice que Él es el principio de la creación de Dios, aquí dice que ese Cristo, su salida son desde el principio. Y ese principio, Él lo significa, le da el significado que desde los días de la eternidad. Y quiero saber yo, ¿cuándo empezaron esos días? Porque si son desde la eternidad, están fuera del espacio y del tiempo. Hablando de la divinidad del Maestro. Daniel había hablado del Mesías príncipe y que al Mesías príncipe se le quitaría la vida. Es decir, que una de las señales que había y que señalaba que Cristo era el Mesías era que iba a padecer, que iba a morir. Pero antes de eso, hay una profecía mesiánica que es la del precursor. Que ese precursor era ¿quién? Juan el Bautista. Juan el Bautista. Miqueas decía, Malaquías decía, he aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible, y hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Isaías 40, capítulo 40, versos 2 al 5, dice, voz que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Y así continuamente, ¿verdad? Y en Mateo recoge el apóstol Mateo, tanto como Marcos y como Lucas, el mismo pasaje del que iba a anteceder al Mesías. Ahora, parece ser, o parece indicar, o ¿verdad? Sí, someramente pudiera pensarse que el protagonista es Juan el Bautista, pero no, el protagonista era el Cristo. Por eso él dice, tras de mí, bueno, le fueron a preguntar, ¿quién tú eres? ¿Tú eres Elías? ¿Tú eres el profeta? ¿Tú eres quién? ¿Tú eres el Mesías? Le digo, no, yo no soy nada de eso. Yo sencillamente soy uno que viene a preparar el camino. Es decir, esta profecía era mesiánica también. No soy digno de desatar sus Claro, sus porque él zapatos. decía, el que viene después de mí es antes que yo, porque es primero que yo. Es decir, es una profecía que se cumple también. Él vino a hacer un trabajo. Él vino a hacer un trabajo, ese trabajo lo sencillamente. cumplió. Por eso dice Mateo, Marcos y Juan. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto, diciendo, arrepentíos. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, vos, y cita a Isaías 40. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Hemos tocado estas señales proféticas que son promesas y son señales que indican y señalan que este es
el Cristo, que este es el Mesías, se referían exclusivamente y señalaban a Cristo Jesús, como el Mesías, desde pues, ponerle el nombre, desde la ciudad donde iba a nacer, desde quien le iba a ser precursor antes de que él apareciera. Pero entonces está otras señales en esta profecía, y es las credenciales mesiánicas que identificaba a este Mesías como que era el Mesías. Y eso lo tenemos en Isaías 61:1, que dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Y Cristo en su ministerio fue a la sinagoga y le dieron a leer el libro. Y lo abrió precisamente en este capítulo, en el capítulo 61 de Isaías. Después de leer el capítulo, él enrolló el libro, dice, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Porque es bueno notar que Cristo tenía conciencia de que él era el Mesías. Él estaba clarito con relación a eso, que él era el Mesías. Además de que el pueblo sabía que se esperaba un Mesías, Cristo va donde la samaritana, y después que le descubre toda su vida, la samaritana le dice: nosotros esperamos al Mesías. Y Cristo le dijo: yo soy el Mesías. Uh-huh. Él sana a un ciego de nacimiento, y al ver lo que lo habían expulsado de la sinagoga, va donde él y le pregunta: ¿tú conoces al Hijo de Dios? Uh-huh. Y le dice: ¿quién es para que crea en él? Y Cristo le dice: el que habla contigo. Es decir, que Cristo tenía conciencia de que él era el Mesías, y él mismo se proclamó a sí mismo el Mesías. Es decir, que tenemos la señal del nacimiento, tenemos la señal del lugar donde iba a nacer, el nombre que se le iba a dar, el precursor señal que le iba a anteceder, ¿no? Y tenemos las señales. Y entonces vamos a ir a las señales que leí ahora de Isaías 61 y de Lucas. Pues vamos a la pregunta religiosa. Entiendo que había un anónimo, nos piden que aclaremos cuál de los Belén es, si es de Belén, si es Belén de Judá o Belén de Zabulón, y el hermano lo dice la escritura. En Miqueas 5:2 dice específicamente: pero tú, Belén Efrata, familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y Mateo 2:1 dice bien claro: cuando Jesús nació en Belén de Judá. De Judea, perdón. O sea, que identificaba al Mesías como que era el Mesías. Y Isaías 61, y Cristo mismo, identificándose con él, una de las credenciales que tenía era las señales que le iban a seguir. Por eso, Mateo nos dice: cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos. Oiga lo que dice: para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Y es importante hacer el señalamiento aquí, que no se refiere a que Cristo llevó nuestras enfermedades y nuestros dolores en la cruz. Ahí no dice eso. Creyente, cristiano, no creyente, no
es una promesa. Esto no es una promesa de sanidad. Esto es que se cumplió. No hay que declarar para eso. No hay que hacer declaraciones ninguna de sanidad sobre la base de No. que Cristo llevó los dolores y las enfermedades en la cruz, porque el texto no dice eso. Cristo se encuentra en su pleno ministerio terrenal y las credenciales de que Él es el Mesías se mostraban precisamente de esta forma, entre otras como perdonar los pecados al paralítico que bajaron del techo, como le perdonó a la mujer hallada en adulterio, y todas, ¿verdad? Y sanó a todos los enfermos. Pero en ningún momento se refiere, escuche bien esto, no se refiere a que Cristo llevó en la cruz, porque Mateo el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, dice que allí, en ese momento, se cumplió para que se cumpliese en su ministerio, ¿no? Su ministerio, que se cumplió, que Él llevó, es decir... Inclusive se perdería el enfoque si nosotros decimos que nuestras dolencias, nuestras enfermedades fueron destruidas en la cruz del Calvario. Se perdería el enfoque real de la cruz del Calvario, que fue la paga de nuestra deuda con Dios, la paga de nuestro pecado con Dios. O sea, que tenga un catajo, que tenga alguna condición, no se compara a la ira de Dios sobre mí, que Cristo la absorbió en la cruz del Calvario, que ese es el propósito por el cual el Mesías vino a esta tierra, a salvar lo que se había perdido. ¿Quién se ha perdido? Su pueblo. O sea que no iríamos del enfoque del propósito de la cruz, del propósito por el cual el Mesías vino a esta tierra. Un paréntesis, esto que estoy diciendo es un paréntesis para aprovechar. Cuando dice, mas el herido fue, no fue por nuestras enfermedades. Ahí lo está colocando en la cruz. Molido por nuestros pecados. Exacto. El Vía Crucis, lo que le llaman por el Vía Crucis, el arresto, los azotes, la pasión, más bien, la pasión. El verso 5 de Isaías 53, a eso es a lo que se refiere. Allí sí Él fue molido por nuestros pecados, recibiendo el castigo de ellos, pero no las enfermedades. Así que estas serían credenciales de que Él era el Mesías. Y tenemos que mencionar que no estamos limitando a Dios que Él pueda sanar alguna enfermedad hoy día en nuestras vidas. No, Él es Pero Dios. eso no fue el gran enfoque en la cruz. El gran enfoque en la cruz fue la paga de nuestra deuda, del pecado. Y no de la sanidad del cuerpo. Aquí vamos a estar enfermos toda vez que no Pues somos enfermos. pecadores, estamos en esta carne, en este cuerpo de pecador. Vamos a estar enfermos. Muy bien, el apóstol Pedro, en su primer mensaje el día de Pentecostés, también dice acerca de las credenciales de que este era señalado, era el Mesías verdadero, porque dice, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios, es decir, aprobado por Dios. Eso era prueba de que Dios estaba con él. Que Dios hizo entre nosotros por medio de él, como vosotros sabéis. Y dice también lo que dice Isaías en el capítulo 10, cuando fue a visitar al militar, ¿no? Dijo, ¿cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret? Cornelio. A Cornelio, a ese mismo. y estuvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Esto era un cumplimiento profético como señal de que este era el Mesías. Es decir, que hemos tocado la señal de la Virgen, la señal del nombre que se le dio a Cristo y de la ciudad, y del precursor que le seguía, de las credenciales que éste tenía como Mesías. Y entonces quedan dos, pudiéramos llamar, y estoy saltando entre ellas porque hay una serie hay cientos de profecías mesiánicas, sí, pero he elegido solamente esta por el tiempo que podemos tomar en ellas. Y están los sufrimientos de Cristo, que lo señalan como el Mesías, porque para esto fue que Él vino. Hermano, queremos que nos escribas a Púlpito Reformado,
P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico 00936. Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico 00936. Que el Señor esté contigo y tu familia en todo momento, proveyéndote de todo aquello que Él ha decidido para tu vida. En el nombre de Jesús, alabamos su nombre. Amén y amén.